ya te puse porque se ve feo las llaves en la cámara. Sí. De que se transmite y se ve todo eso del ventilador. Las intenciones pueden ver. Hermanos, sean todos muy bienvenidos. Rezamos esta Santa Misa en acción de gracias a la Virgen de Cacupé, María Auxiliadora, Jesús de la Divina Misericordia, Divino Niño Jesús, San Miguel Arcángel, María Rosa Mística, Santa Elena, San Juan Pablo II, por los cumpleaños de María Elena, el monaguillo Giovanni, María Elena, Guillermo Nicolás y Diana Paola. En petición de gracias por el trabajo de Cecilia Jazmín, Rodrigo, Marta Fátima y Lilian Rafaela, por los exámenes de Sol María, por las empresas GMA, Rigel y Punto Piedra, por el embarazo de María Fabiana, Cecilia María y María Gabriela, por la salud física y espiritual de la familia Bazán Verdejo, Milagros Montserrat, José Fernando, José Alberto, Diana Paola, Elías, Antonio, Luisa, Guillermo Javier, Laura Andrea Elvira, María Gloria, Pedro, Edgar, Dulce Paloma Araceli, Paola Raquel, familia López Rojas, Ana y familia, Mari y familia, Ezequiel y familia, familia Gaona Verón, familia Zorrilla Jara, Jazmín Marina, Rinaldo, Silvio, Feliciana, Toribio, Beatriz, Emilio, familia Noguera, familia Abogado Arenas, familia Cárdenas Sosa, por nuestros hermanos difuntos, Padre Carlos Ein, Luis Alberto, Carlos Salvador Ramón, Gracia María Luján, Genaro Toribio, José Antonio, Juan Carlos, Arminda Elizabeth, Miguel Ángel, Hermenegilda, Florencio, Ángel, Balbina, Simeón, Magdalena, Enma, Fermina, Siriaca, Cándido, Justo Anastasio, Víctor Hugo Maximilian, María Antonia, Hugo Nicolás Expedito, Teodoro Bonaparte, Mario, Natividad, Luis, Inés, Mercedes, Silvio, Julia Patricia, Juana Cornelia, Pablo, Eduardo, Julián, Emeterio, Arnaldo Ramón, Guillermina, Ascensión, Vicenta, Agripina, Manuela, Clemente, Margarita, Carlos Alberto, Marcos, Magdalena, Lorenzo, por los angelitos María Paz, Ángel, María José y las almas del purgatorio. El Evangelio nos desafía a celebrar nuestro llamado a la libertad, la comunión y la paz, motivados por nuestro encuentro profundo con Jesús muerto y resucitado, el gran protagonista junto a nosotros de nuestra historia salvífica. Que esta Eucaristía sea una oportunidad para renovarnos comunitariamente. Nos ponemos de pie y cantamos y recibimos al Padre Víctor Cabañas, que presidirá nuestra Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria y un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este 20º domingo del tiempo ordinario. Son 34 domingos, no se olviden de eso. Así es que ya estamos pasando la mitad del tiempo ordinario y después ya concluimos con la fiesta de Cristo Rey. Y después ya viene ya nuestra fiesta aquí también patronal, Cacupemí, y así. El Señor nos renueva siempre en nuestro camino de fe. Vamos a iniciar reconociéndonos pecadores ante el Señor. Perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la primera lectura del libro de Proverbios, el banquete de la sabiduría nos conduce a la vida. Con el Salmo 33, junto al salmista, cantemos con alegría al Señor por los bienes que de Él hemos recibido. En la lectura de la carta de Pablo a los Efesios, vemos que la Eucaristía nos compromete a vivir como Jesús. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Proverbios. La sabiduría edificó su casa,
talló sus 7 columnas, inmoló sus víctimas, mezcló su vino y también preparó su mesa. Ella envió a sus servidoras a proclamar sobre los sitios más altos de la ciudad: el que sea incauto, que venga aquí. Y al falto de entendimiento le dice: vengan, coman de mi pan y beban del vino que yo mezclé. Abandonen la ingenuidad y vivirán, y sigan derecho por el camino de la inteligencia. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Teman al Señor todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. Los ricos se empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. Busquen y vean qué bueno es el Señor. Vengan, hijos, escuchen. Voy a enseñarles el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que ama la vida y desea gozar de días felices? Gusten y vean qué bueno es el Señor. Guarda tu lengua del mal y tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal y practica el bien. Busca la paz y sigue tras ella. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas que saben aprovechar el buen momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo, den gracias a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo.
Los judíos discutían entre sí diciendo cómo este hombre puede darnos a comer su carne. Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Buenas noches, queridos hermanos. Entonces estamos, como decíamos, ya en este 20º domingo número 20 del tiempo ordinario, y como siempre la palabra de Dios que nos invita a reflexionar. Fíjense que hoy ya es el 4º domingo que estamos reflexionando sobre el mismo tema. El tema es el pan de vida. Esto es lo esencial y lo fundamental. Comenzamos desde el domingo 17. Y se acuerdan que dijimos el domingo 17 es justamente la mitad de los 34 domingos que tenemos del tiempo ordinario. Y desde ahí comienza el centro. Y lo dedica 5 domingos. Hoy el 4. Quiere decir que el próximo domingo ñañemonguetata veterina. Pero ahí va a venir una pregunta final que ahora no les voy a decir todavía para que ustedes vengan el domingo y sepan qué pregunta nos hace el Señor. Pero hoy vamos a centrarnos porque el 4 estamos llegando al culmen y al caracú del mensaje de lo que significa el pan de vida. El primero fue un signo, la multiplicación, ¿se acuerdan? De los panes. Y después todos van detrás de Jesús. ¿Por qué? Y le quieren hacer rey. Porque hizo la multiplicación los panes. Ya voy a pa, y usted te vio acá. Ya de mongaruta, libre. Después el segundo domingo continúa sobre el mismo tema, pero Jesús le echa en cara y le dice: che, va a ver, apenas dice Jesús desapareció con sus discípulos y todo, se van y le encuentran del otro lado del lago, y entonces ahí es donde le están buscando: Señor, ¿cómo? ¿Cuándo viniste aquí? Y Jesús pillaba y te lleva y le dice: ustedes me están buscando, no por lo esencial y lo fundamental, sino que ustedes vienen aquí porque yo les di de comer. Trabajen, busquen el pan que no perece. Entonces todo esto nos está encaminando a entender qué es el pan de vida, porque Jesús después en el tercer domingo, justamente el domingo pasado, nos hablaba y les hablaba directamente. Hasta los judíos caen en la trampa, porque cuando ellos hablan y dicen: ¿qué signos muestras tú? Todo así le estaban hablando, ¿verdad? En este capítulo 6, ¿qué signos nos muestras para creer que tú eres el pan de vida? Entonces Jesús les dice: mi Padre es el que les da a ustedes el verdadero pan del cielo. Y entonces ese pan que les da mi Padre permanece para siempre. Ya nunca más tendrán hambre ni nunca tendrán sed. Cierto, vio, no puede ser. Danos, Señor, siempre de ese pan. O sea, porque hay. Pero Jesús le estaba poniendo una trampa justamente a ellos. ¿Por qué? Porque quería saber si verdaderamente ellos estaban viniendo detrás de Jesús porque entendían lo que significaba el pan de vida, ese pan que no perece. Y por eso después se presenta y le dice: ¿saben qué? Ese pan que no muere. Yo soy el pan de vida. La expresión yo soy, ese es un verbo. Yahá en hebreo quiere decir ser, Dios, el ser. Yo soy, cuando Jesús dice yo soy, se está presentando como Dios, como lo esencial y fundamental para la vida del hombre. Y por eso, hoy
ya se centra exclusivamente quién es este pan de vida, es Jesús. Y entonces, si nosotros entendemos qué es el pan de vida, no es el que venimos aquí a comulgar todos los domingos, los días que nos vamos a misa, el pancito, la hostia. No, ese no es ese es el signo profundo que nosotros recibimos, que estamos en comunión. Estamos en comunión, decímoslo, hasta comulgar, y la gente hasta comulgar. Quiere decir que entramos en comunión con el Señor. Y entrar en comunión con el Señor significa que nosotros vivimos los preceptos, los mandamientos y las propuestas del Señor. Porque yo suelo ver y suelo escuchar, ¿verdad? Mucha gente que te habla y que hay hoy la ñande yarala y yurube lleva, pero siempre siguen robando al Estado, sobrefacturando cosas, no hacen bien su trabajo. Lo único que quieren es entonces planillear por ahí y muchas otras cosas negativas que nosotros escuchamos. Y no solo escuchamos, vivimos, sentimos y sufrimos. Pero después cuando presentamos, ciertamente ahora presentamos todo un año de gobierno, muchos aplausos, muchas flores, por lo menos desde los que muchas veces estamos alrededor, ¿verdad? Trabajando, y tal vez nos va mejor a los que estamos alrededor, ¿verdad? Pues somos del grupo. Pero atención, como decía nuestro cardenal ese mismo jueves, el 15, está muy bien que hayan logros interesantes, pero en una macroeconomía. Pero si eso no llega a la comunidad, al pueblo, a la gente, quiere decir que seguimos todavía en lo mismo. Entonces vamos a procurar hacer un esfuerzo más y vamos a comenzar a dejarnos tocar por Dios y convertirnos verdaderamente, y que eso llegue a todos, que llegue a todos verdaderamente, y que esa fuerza de Dios que trabaja, ¿a través de quién trabaja Dios? A través de nosotros. Nosotros somos los responsables, cada uno de nosotros somos los responsables de entender. Cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, Él nos está diciendo estos son los mandamientos, estos son los preceptos, la solidaridad, la generosidad, la honestidad que nos falta tanto, el respeto, el cariño, la preocupación, el trabajo, pero siempre a favor y mirando a la gente, a todos, a la comunidad. Yo ya he repetido tantas veces que la palabra de Dios, la Biblia, tiene un solo destinatario. ¿Quién es? La comunidad. La comunidad. Si nosotros venimos aquí, ¿por qué venimos a escuchar la palabra de Dios y a celebrar la Eucaristía? Porque en comunidad queremos entender cuál es la hoja de ruta que todos tenemos que asumir. No es solamente yo y ustedes véanse, y yo de acuerdo a como yo entiendo. No, aquí hay una dica, aquí hay una forma de enseñarnos, de mostrarnos esta hoja de ruta, este camino que tenemos que hacer juntos para que la comunidad pueda crecer. Y entonces, cuando Jesús hoy, por eso le estoy diciendo, hoy en este cuarto domingo, que nos ofrece el capítulo 6 de San Juan, y que vamos a leer todo el capítulo 6, porque es demasiado importante. Y el próximo domingo vamos a terminar con una pregunta crucial que nos va a hacer a cada uno de nosotros. Hoy nos presenta y nos dice, aquí está el caracú, aquí está el centro. ¿En qué consiste entonces este pan bajado del cielo? En que ustedes se alimentan, en que ustedes se fortalecen, en que ustedes coman este pan que se les ofrece, porque este pan es el que les va a convertir, transformar a ustedes en dioses, es decir, en vivir los preceptos, los mandamientos que el Señor nos regala a través de su Evangelio. Queridos hermanos, si esto entendemos desde el Evangelio, entonces las dos lecturas que vienen, tanto la primera como la segunda, nos invitan a nosotros a poner este esfuerzo. ¿Cómo tiene que ser entonces el cristiano? ¿Cuál tiene que ser nuestra característica? Miren la carta que escribe San Pablo aquí a los cristianos de Éfeso. Justamente nos muestra desde el primer momento y nos mueve a entender. Cuiden mucho su conducta
y no procedan como necios. Cuiden mucho su conducta. Entonces quiere decir, cuidar la conducta es el elemento esencial, como decía un gran pensador cristiano. El pensamiento es lo que dirige nuestra acción. ¿Qué va a decir eso? Lo que nosotros pensamos es lo que después nosotros hacemos. Nuestras acciones son los que forman nuestro comportamiento, nuestra forma de comportarnos. El comportarte de una manera, siempre lo haces porque te comportás bien o mal, va formando hábitos. Si vos te habituás a robar siempre al Estado, si vos te habituás a sobrefacturar las cosas, si vos te habituás a dar siempre coima, si vos te habituás como juez o lo que sea, siempre a recibir coima, ese se hace ya un hábito, de peisan tenguanante moi. Te acostumbraste, pensaste así, actuaste así, te comportaste de esta manera y por lo tanto se hizo hábito en tu vida. Bueno, ahora piensen un poco también ustedes en su vida de familia, en su vida de papá, de mamá, de esposo. ¿Qué hábito vos tenés en tu casa, con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué es lo que vos pensás? De acuerdo a lo que vos pensás, vos vas a actuar. Y de acuerdo a cómo estás actuando, te vas a comportar. Y de acuerdo a cómo vos te comportás, creás hábitos, después vos ya te marca ese hábito. Y el hábito, queridos hermanos, es el que forma nuestro carácter. Por eso es que nosotros muchas veces después decimos, ¿verdad? Ese tiene un carácter de perro, tiene carácter de perro. No hay caso, ni cambiar y más. Porque hizo todo un proceso que se metió en ese hábito, entonces formó ese carácter. ¿Qué carácter es lo que vos tenés? Ne cambiamos a ver, entonces, el carácter. Y lo último, queridos hermanos, el carácter es el que marca tu destino. El carácter es el que marca el destino en nuestra vida. Y por eso es que Pablo nos está diciendo, Jesús nos está diciendo en el Evangelio, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque aquí está el pensamiento, son las ideas entonces las que van a ir formando nuestra forma de vivir, de pensar, de actuar, porque eso quiere decir entonces el carácter. El carácter, el pensamiento, la forma de actuar, la forma como nosotros nos relacionamos con los demás. Y es eso lo que va a dirigir entonces nuestro destino. Y desde ahí, queridos hermanos, entonces vamos a poder entender. Por lo tanto, si entendimos esa segunda lectura, cuiden su conducta, no procedan de esta manera. Por favor, no sean irresponsables, sino que traten de saber cuál es verdaderamente la voluntad del Señor en tu vida. Y termino, queridos hermanos, con esa primera lectura porque justamente es del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios para nosotros sería los ñenga. El proverbio es la reflexión profunda de un pueblo, de una gente, que sobre las situaciones concretas de nuestra vida, o en positivo o en negativo, somos capaces después de, con una frase, expresar y decir, con dos frases, eres paitema hoy, añaño entender. Y entonces este proverbio, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla de la sabiduría. Dice, la sabiduría construyó su casa. La sabiduría construyó su casa. ¿Qué quiere decir esta frase, este primer proverbio? Quiere decir, queridos hermanos, que en la medida que nuestro pensamiento, en la medida en que Cristo, pan de vida, que es para nosotros el mensaje de salvación, esa es nuestra sabiduría, así nosotros vamos a construir nuestra casa, es decir, nuestra vida. ¿Verdad? ¿Cuál es tu sabiduría? ¿Con qué sabiduría estás construyendo tu vida, tu casa, tu familia, tu nación, tu país? Y después continúa y dice, la sabiduría talló, es decir, trabajó los pilares de esta casa. Sus 7, te pone incluso el número, 7 pilares, 7 columnas. El número 7 ya sabemos que es lo perfecto, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestra vida
tiene que ser, y el tallar quiere decir trabajar. Apóyese con el cincel y el martillo, todos los dibujitos sobre esa columna hermosa. Son 7 columnas. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene que trabajar sobre su vida, tiene que trabajar sobre aquello que ha recibido de Dios y lo que tiene y Dios le ofrece en el mundo. Tenemos que trabajar para construir nuestra personalidad, para construir nuestro carácter y entonces para construir nuestro destino, hacia dónde estamos caminando. La pregunta final tiene que ser: ¿qué clase de casa estamos construyendo y con qué clase de sabiduría estamos construyendo nuestra vida? Cuarto domingo, yo soy el pan de vida. ¿Será que hemos entendido entonces que es la fuerza y la gracia de Dios la que tiene que construir nuestra vida? Y por lo tanto tenemos que ser responsables, nos dice Pablo, para que también nuestro destino sea un destino favorable, ¿verdad? Para nosotros, sentirnos bien. Y también hacer sentir bien a la comunidad y a nuestros hermanos. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, que vivamos en comunión. Señor, que vivamos en comunión. Para que construyamos una iglesia donde todos reconozcamos los bienes recibidos y los pongamos al servicio, oremos. Señor, que vivamos en comunión. Para que no falte el pan en las mesas de nuestro pueblo, oremos. Señor, que vivamos en comunión. Para que seamos comunidad que vive la solidaridad como expresión máxima de adhesión a Jesús, oremos. Señor, que vivamos en comunión. Para que nuestros sacerdotes, desde el encuentro íntimo con Jesús y los hermanos, renueven la entrega de Jesús, oremos. Señor, que vivamos en comunión. Por los pueblos que sufren la guerra, oremos. Señor, que vivamos en comunión. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En el pan y el vino de la ofrenda, Jesús sigue generando su gesto supremo de comunión y solidaridad. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Bendito seas, Señor. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, la paz, fruto de la vida y del trabajo, el amor, generosidad, la igualdad.
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual eterna. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria. Era un día de fiesta, llegaba el Señor y entre la muchedumbre un grito se oyó: Santo es el Señor, hosana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Con mucha fe y confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. El pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Jesús se da a sí mismo para que nos unamos con Él y con nuestros hermanos. No perdamos la oportunidad de recibirlo. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Alabado sea Jesucristo. Tenemos que, como siempre, ser agradecidos con el canal de Ñande Yarañe, que hoy estuvo de nuevo haciendo la transmisión en directo, canal de televisión, ¿verdad? También, naturalmente, al padre Víctor Cabañas por venir a oficiar esta hermosa misa, esta hermosa homilía que hoy nos brindó. Así que para ellos pido un fuerte aplauso. Bueno, naturalmente que tenemos que ser siempre agradecidos con nuestro monaguillo, con nuestro coro, con los proclamadores de la palabra, con los que tan gentilmente pasan a hacer la colecta, también para la que dirige acá, la monitor, y para nuestro ministro extraordinario de la comunión. Para ellos todo un fuerte aplauso también. Bueno, yo tengo que también comentar que tenemos 3 personas que están de cumpleaños, y para la liturgia son personas realmente muy colaboradoras. Entre ellas podemos nombrarle a Guillermo Nicolás, si podés ponerte de pie, Guillermo. También a Diana, y pasar acá enfrente, el Padre le va a dar una bendición, Guillermo, enfrente. Diana también, allá está en el fondo, muy colaboradora con la liturgia. Si podés venir enfrente, ahí enfrente del altar. Y también para nuestro monaguillo Giovanni, que está ahí. Giovanni, vení acá enfrente que te dé una bendición especial el Padre Víctor. Para todos ellos, mucha felicidad en nombre del Consejo Pastoral y Económico de nuestra capilla. Bueno, vamos a cantar todos juntos, toda la comunidad entonces. Que los cumplas feliz en su día dichoso, que los cumplas feliz. Muy bien.
Bueno, tengo avisos muy importantes y creo que uno de los temas y de los avisos me parece muy importante que hemos renovado ya nuestro misal romano, el que está justamente sobre el altar, y quiero informarle que eso conllevó, digamos, un esfuerzo importante del Consejo Económico, ya que el costo de este misal fue de 1.500.000 guaraníes. Así que entonces de repente el Consejo Económico va a estar por ahí preparando algún tipo de actividad para buscar, como se dice, recuperar o por lo menos tener forma de fortalecer la economía de nuestro Consejo Económico. También quiero comentarles que ayer se llevó el festejo del Día del Niño aquí en nuestro templo de nuestra capilla Caacupemí, y fue realmente algo maravilloso. Fue un festejo donde los niños realmente la pasaron de primera, de genial, tuvieron sus regalos, tuvieron también sus alimentos. Incluso hubo un globo loco, ¿no? ¿Cómo se llama? El globo loco, digamos, ¿verdad? Que también consiguió todo esto, y esto es bueno comentar, que nuestra coordinadora de la catequesis familiar, la señora Gregoria Alfonso, con todas las personas que han colaborado, porque realmente hay que decir eso. La colaboración fue maravillosa y yo creo que estos niños van a llevar ese hermoso recuerdo del festejo que les dio aquí la capilla Caacupemí a todos ellos. Entonces yo creo que para todas esas personas, padres o empresas también que colaboraron, para todas esas personas yo creo que son merecedores de un fuerte aplauso con nuestro agradecimiento. Y también quiero informarle que nuestro coro, el coro de la capilla Caacupemí, que es el coro de la Nueva Alianza, hoy estuvo participando, tocando en la misa central en el Santuario Nacional de la Virgen de Caacupé. No sé si tuvieron oportunidad de mirar eso, pero ellos hicieron un desempeño maravilloso en nombre de nuestra capilla Caacupemí. Así que son nuestros embajadores. Así que estamos entonces también muy felices, muy contentos. Y para su director, el joven Oscar, mejor dicho, los dos merecen un fuerte aplauso. Como saben, el Oratorio Guazú es el próximo domingo de nuestra parroquia Domingo Sabio. Justamente nos toca este viernes 23 de agosto a las 18 horas el Santo Rosario, a las 19 horas la Eucaristía, y nos toca a nosotros la animación. Yo había solicitado el domingo pasado que podían traer también, por decir, alimentos no perecederos. Ciertamente hubo ese aporte, pero fue de pocas personas. De cualquier manera, aquellos que quieran colaborar también con los alimentos no perecederos, pueden acercar a la casa de nuestro tesorero, el señor Jorge Bazán, e invitarles a que podamos estar presentes en este novenario del Oratorio Guazú de la parroquia. Les invito el próximo viernes 23 de agosto. Y la fiesta propiamente dicho va a ser el domingo 25 con las actividades que ahora paso a detallarle. Acá está. A las 7 horas va a ser las 8:30 horas va a ser la procesión desde la comunidad María Auxiliadora Sur. A las 9:30 va a ser la solemne Eucaristía. Y a las 12 horas, como ya sabemos todos,
digamos, a partir de las 11 ya se va a poder disponer de este asado con ensalada. Como yo le expliqué aquella vez, este asado con ensalada, cuyo costo es 25.000 guaraníes, es en alguna medida para comprar el terreno para la capilla Laura Vicuña, que es, digamos, la única comunidad de la parroquia que no tiene local propio. Pero ahora ya con esta actividad van a lograr ese paso. Así que entonces estas adhesiones están disponibles. Allá la señora Rosana tiene disponible para los que quieran colaborar, y de repente también pedirle a aquellas personas que llevaron el domingo pasado para que puedan acercarse a pagar. Y bueno, la verdad que estos son los avisos que hoy quería compartir con todos. Desearles un buen inicio de semana. Muchas gracias. Bueno, este es el libro. Yo lo que le voy a agradecer a usted el regalo que me dieron. ¿Está? Pues Chepe a la Ipurúa. Los países utilizamos esto y es un libro puesto al día, ¿verdad? Ayornado. El antiguo, entonces queda ya ahí. Pero siempre sirve ese, No tiren ni quemen, porque es muy válido siempre. Y ustedes vieron ahí a la entrada, ya comenzamos, vinieron los de Ñan de Yarañé y tenemos la ficha. Esta ficha ustedes la tienen que llevar. Y aquí dice fecha, mes de agosto. Entonces habíamos puesto esta campaña que queremos hacer de 10.000 guaraníes al mes. Todos tienen que llevar, sus hijos y todito tienen que estar fichados, todito, 10.000 guaraníes para cada uno. Entonces cada mes, Peyula vende fichare, y ahí entonces fecha, agosto, guaraníes, 10.000 o 20 o 30 o 40, o si alguno quiere dar más, no hay problema. Recibido por, y entonces siempre va a estar la responsable o el responsable que reciba ahí con la cajita, ¿verdad? Ñan de Yarañé, y la firma. Ustedes van a tener ese con ustedes. Nosotros vamos a tener otro. Ya sacamos la foto y entonces vamos a poner nuestra ficha, y también para ir controlando desde Ñan de Yarañé. Este es el servicio que ahora queremos comenzar a ofrecer a todas las comunidades, a todas las capillas también, porque nuestros padrinos normalmente son personas un poquitito más pudientes, y entonces ellos ya directamente giran o envían por el banco, etc. Pero hay muchas personas que estábamos haciendo así. Vamos y ponemos la alcancía, pero queremos que todos se sientan responsables también en la evangelización. Y por eso es como decir, esta iniciativa yo lo he visto en Colombia con la televisión católica que tienen en Medellín. Red Viva se llama, y ellos piden $1 por mes. Entonces ahí tienen más de 1 millón de socios, y ojalá que nosotros aquí tengamos 1 millón de aportantes también aquí en Paraguay, 10.000 guaraníes, ¿entienden? Por mes, por eso que se pone, ahora se les pone agosto y la cantidad, y esa será una buena manera de poder crecer. Y ustedes ya ven ahí este vehículo negrito que está ahí. Es el nuevo vehículo, ya todo equipado. Solamente nos falta plotear un poco y poner ahí Ñan de Yarañé. Nos falta todavía conseguir un aire acondicionado que se meta dentro. No es porque el vehículo no tiene, el vehículo tiene. Pero cuando está parado, necesitamos siempre también ahí el aire acondicionado, porque hace mucho calor siempre ahí adentro, encerrado, el que está manejando la transmisión. Y así, ya prácticamente, con la ayuda siempre de la gente, estamos ya con este segundo móvil de Ñan de Yarañé. Y ya les invito de nuevo, para que después no me digan que muy a última hora les invito. Para el 1 de diciembre va a ser domingo, y muy cerca, aquí Sabalascue, en el local de la cooperativa Medalla Milagrosa, almuerzo, una gran tallarinada, porque voy a cumplir 30 años de vida sacerdotal. Y yo el primer año de mi vida sacerdotal vine luego aquí a Cacupemí, yo comencé. O sea que hace 30 años que yo, el padre Carlos Ein, cuando eso me trajo para ayudarle en las confesiones, y después había sido él muy letradito, él iba a irse ya, y entonces me dejó el puesto, ¿entienden? Y ustedes no me largaron más hace 30 años, y yo ahora ya les quiero largar a ustedes. Bueno,
Muy bien, entonces así que todos invitados para el 1 de diciembre al mediodía. Ahí vamos a hacer la misa a las 11 y después ya esa gran tallarinada para celebrar los 30 años de ordenación sacerdotal. Oración final. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva la Virgen de Cacupén, y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Y que tengan un hermoso domingo. Y todos los que ya se inscribieron, pidan ahí su ficha, también lleven con ustedes. Demostremos nuestra unión con Jesús en nuestros gestos fraternos y solidarios dentro de nuestras comunidades y nuestras familias. Nos retiramos cantando. A ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Ese tiene cable adentro. No puede soltar.